Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. Probablemente usted sea una de las personas que está oyendo este programa de Escucha su voz. No es lo mismo oír que escuchar, ya que el escuchar demanda atención y la atención demanda poner en práctica lo escuchado. Y comienzo de esta manera porque hoy hablaré de una mujer que realmente escuchó la palabra. Recordémonos que en el principio Dios hizo las cosas solamente por medio de la palabra. Y la palabra, que es el verbo, que es la acción, estaba con él. Cuando Jesús se hace hombre y se hizo un ser humano en el vientre de una mujer cuyo nombre es María. Para nosotros los católicos, la Virgen María también la conocemos bajo diferentes advocaciones. Por ejemplo, María Auxiliadora de los Cristianos, María de la Virgen del Rosario, Virgen de Fátima, Virgen de Guadalupe, y esto no quiere decir como malintencionadamente lo hacen notar algunos de que hay muchas Marías. Es la única, es la misma, solo que bajo diferentes títulos o bajo diferentes nombres de acuerdo a cierta situación específica. Entendiendo esto, la que escuchó la palabra, ¿y por qué digo escuchó? Porque ella hizo acción lo que escuchó. Y no solo cuando se le presentó el ángel de parte de Dios, sino que en el transcurrir de su vida acá en la tierra. Los evangelistas pues conocieron a Jesús y los apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento solamente escucharon a Jesús durante 3 años. Tuvieron ese privilegio, tuvieron la dicha y tuvieron la felicidad de que el Hijo de Dios, Dios mismo, estuviese con ellos en persona y los fuese guiando y les fuese enseñando y los fue educando acerca del reino. 3 años, que parece ser que no fueron suficientes, pero si usted analiza cuántos católicos hay hoy en el mundo, se va a dar cuenta que escucharon la palabra, que la hicieron acción, pero la que más estuvo escuchando la palabra del mismo Dios en Jesús fue la Virgen María. La Virgen María estuvo durante 33 años como fiel oyente de la palabra de Jesús. Cualquiera se preguntará cómo es eso que el hijo le enseña a la madre.
Eso es cuando se piensa de una manera lógica humana, se usa la razón y no se le da paso a la fe y a la acción del Espíritu. Porque la Virgen María sabía muy bien desde el principio que lo que iba a llevar en su vientre hasta su nacimiento era el Hijo de Dios. Y ella supo muy bien que iba a tener que afrontar una infinidad de problemas a causa de la escucha, a causa de la acción. Y sin embargo, dice, hágase en mí según tú quieres, según tu voluntad. Ahora se entiende por qué ella pudiese haber sido una fiel oyente de lo que Jesús hablaba, de la palabra, porque sabía muy bien que quien le estaba hablando era el Hijo de Dios. Ya se entiende entonces el por qué me atreví a decir que era fiel oyente. Y usted póngase a pensar también que Jesús, antes de iniciar su ministerio y probablemente después de llegar a la edad adulta, pues antes de ese tiempo, María estuvo con Jesús todo el tiempo. Eso no lo olvide, como una madre con su hijo. Así que si hacemos una sumatoria entre tiempos, fueron 33 años como fiel oyente de la palabra de Jesús. Ella escuchó los primeros balbuceos de su niño. Eso no lo olvide. Jesús no nació hablando. No, Jesús nació como usted y como yo, dependiente de una madre, de que esta madre lo atendiera, de que esta madre lo amamantara, de que esta madre lo aseara, porque era un bebé. Y él fue aprendiendo de su mamá. Y al mismo tiempo, con alegría, la mamá escuchó las primeras palabras de su hijo, los primeros balbuceos. Y ella, como buena educadora y conocedora de la fe de ese entonces, le enseñó a hablar a la palabra de Dios. Es difícil a veces pensar que María es humana, tan humana como usted y como yo, y que Jesús tan humano como usted y como yo, y que él necesitó de una mamá que lo cuidara, que lo protegiera, que lo formara, que lo educara, que le enseñara cosas, que le contara cuentos, que le leyera las Sagradas Escrituras, sin olvidar al papá, que también lo haber educado y formado en las cosas necesarias para poder subsistir económicamente. No se le olvide. No crea usted que Jesús venía y fabricaba monedas. ¿Ah? No, no se equivoque. Era una familia humana, con sus propios problemas, con sus propias alegrías y, por qué no decirlo, con sus propias tristezas. Ella le enseñó, como toda madre, lo vuelvo a repetir, las primeras palabras y mucho más. Una madre que supo asumir el papel
que Dios le había encomendado, sin exigencia, sin violencia, sino pidiendo el consentimiento de esa joven que no se lo esperaba en lo más mínimo, la visita del ángel. Pero tuvo la dicha de llevar en su vientre al Hijo de Dios. Tuvo la dicha de dar a luz al Hijo de Dios. Tuvo la dicha de compartir con el Hijo de Dios y, si usted lo quiere ver, con Dios mismo encarnado. Por eso es que nosotros decimos Madre de Dios, aunque no le guste a muchos, aunque les pese, pero ella escuchó la palabra. Y lo importante de que por la escucha de la palabra la hizo vida. Le enseñó quizás las primeras oraciones también, las primeras frases de la lectura, porque usted como mamá que me está escuchando sabe que tiene que enseñarle a sus hijos muchas cosas. Entre ello, pues si es una mamá cristiana, creyente, pues también le enseña a leer las Sagradas Escrituras y deja quizás lo más complejo para el papá, que también ha de ser un estudioso de las Sagradas Escrituras y que está transmitiendo la fe, no la religiosidad, la fe, que es muy diferente una cosa de la otra. Y María estaba ahí, cumpliendo con su rol de madre. ¿Cuáles serían, pregúntese usted, las primeras palabras que Jesús balbució? Probablemente mamá o probablemente papá, que es las sílabas más fáciles de pronunciar para un niño que recién comienza a expresarse verbalmente y hacerse entender. Quizás a usted le contaron sus papás cuál fue su primera palabra que expresó y la alegría que sintió mamá o papá al saber que usted ya los reconocía y que los llamaba por ese nombre. Entonces preguntémonos cuáles serían las primeras palabras que Jesús balbució. En nuestro idioma, las primeras palabras que pronuncia un niño son papá, mamá. Y hay quienes, pues cariñosamente, aunque ya no se utiliza mucho, no complementan el nombre o la palabra, sino se quedan en pa o se quedan en ma. Y llegan a una edad adulta y quizás le siguen diciendo a su papá pa y a su mamá ma. Pero en nuestro idioma, esas palabras son las que se pronuncian primero. Imagínese usted, qué impresionante, piénselo por un momento, en aquel instante en que Jesús infante, en su idioma arameo, dijo Abba, que significa, ya lo sabemos, papá, Abba. Iniciaba así su revelación esencial, la revelación de Dios Padre, Abba. No piense usted que Abba es un vocablo determinado únicamente para dirigirse a Dios, sino que es la forma de llamar a Dios papá.
y que en el lenguaje arameo la palabra normal y la palabra natural para llamar a papá es Abba. No se le olvide. Entonces probablemente Jesús haya pronunciado o balbuceado esa palabra Abba. María, pronto de maestra, comenzó a convertirse en alumna de su hijo. Y no se escandalice, sino por eso di una explicación anteriormente sobre ello y lo puedo ilustrar con otro ejemplo, llamémoslo de la siguiente manera. Póngase a pensar que usted tiene una profesión y en este caso pues la profesión va a ser sobre la medicina. Usted es una médico, ¿no? Y usted le platica a sus hijos o a su hija o a su hijo acerca de la medicina y le va enseñando ciertos fragmentos de todo el conocimiento que usted tiene. Y los saca de dudas y les explica de otra manera y llega un momento en que ellos pues más o menos ya entienden algo del lenguaje técnico que usted utiliza. Pero póngase a pensar que su hijo o su hija se inclinó por estudiar leyes y se convierte en un abogado o abogado. Entonces, usted tiene total desconocimiento sobre lo que son leyes y resulta que usted como mamá, doctora, se convierte en alumna de su hijo o hija en lo que son leyes. Esto es para ilustrar un poco lo que quise dar a entender en relación a que de pronto comenzó a convertirse la Virgen María en alumna de su hijo. Si hasta los doctores de la ley se sorprendieron a los 12 de cuando Jesús tenía 12 años y le escuchaban con atención. A los 12 años, el joven Jesús, pero muy a propósito, podríamos decir, a saber, pero quizás sí o quizás no, porque también en este sentido hay un simbolismo que la Virgen María va a comprender más adelante. Este propósito que quizás tuvo Jesús sin avisarle a sus padres, que durante 3 días lo buscaban con angustia, probablemente era la separación que María iba a vivir más adelante cuando Jesús fuese muerto en la cruz. Una separación, un duelo, una angustia natural en toda mamá. Y cuando lo buscaron y lo encontraron, María le preguntó que por qué había hecho eso. Jesús simplemente respondió, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que debo estar en la casa de mi Padre? Y esta respuesta de Jesús la encuentra usted en el Evangelio según San Lucas capítulo 2, versículo 49. Ahí vamos a entender entonces el por qué María era, por así decirlo, alumna de Jesús siendo la mamá. Y Jesús desde muy temprana edad entendió y comprendió su ministerio. Tenía que estar en la casa de su Padre
Y durante esos 3 días estuvo en la casa de su Padre terrenal, porque recuérdense que el templo es llamado la casa de Dios. Vamos entendiendo y vamos comprendiendo. Desde ese momento y de acuerdo a la respuesta que Jesús le da a su mamá, María se dio cuenta que su misterioso Emmanuel, Dios con nosotros, tenía algo enigmático que enseñarle. Ahora le tocaba aprender a ella, que no salía de su asombro al oír cómo su adolescente Jesús platicaba con los doctores de la ley. Ahora le escuchaba, ahora le tocaba a ella aprender. Aquí vale la pena hacer un alto y que muchos papás y mamás deben de entender que llega un momento en la edad de los hijos en que nos sobrepasan en conocimiento y que necesitamos aprender de ellos, porque ciertamente papá y mamá quizás vivieron experiencias, tuvieron la dicha de hacer una carrera, una profesión, graduarse. Otros quizás no lo hicieron, pero se dedicaron a oficios técnicos como mecánica, por ejemplo, carpintería, panadería, qué sé yo. Pero llega un momento en que el hijo va y la hija van adquiriendo sabiduría, y más si están en los caminos del Señor. Entonces nosotros tenemos que tener como papás la humildad para poder aprender también del conocimiento de ellos. Y hoy en día le puedo decir que esto se está dando. Por ejemplo, recordémonos que del año, por así decirlo, quizás 2010, estamos en el 2025, pongamos 2015, para que haya una diferencia de 10 años. Las redes sociales empezaron a hacerse notorias, la tecnología comenzó a avanzar y a apoderarse de los lugares de trabajo, de los supermercados, de las industrias, de los automóviles, del mismo hogar. ¿Y quién le tuvo o de quién aprendieron los papás a usar un smartphone, a usar WhatsApp, a buscar en la web? De los hijos. De acuerdo a su propia experiencia y conocimiento. Me he explicado para entender y aprender a ver también cómo María, con humildad, tuvo que aprender de su hijo y ser su alumna. Jesús inició a evangelizar o su ministerio a los 30 años. Eso no quiere decir que Jesús antes no hubiera platicado de cosas religiosas con su madre, que no se le hubiera adelantado algo de su evangelio. Póngale atención a eso. Y aquí podemos entender quizás por qué en las bodas de Caná, cuando Jesús aún no había comenzado su ministerio, María le pide ayuda para que la fiesta no se echara a perder, para que los anfitriones no quedaran mal ante los invitados. Y Jesús le contesta de una forma sorprendente y le dice: no me ha llegado la hora. No hubo discusión. Simplemente María le dice a los demás: hagan lo que Él les diga. Esto lo saco a mención
para que usted entienda que Jesús y María llevaban una relación normal y natural de hijo a mamá. E indudablemente platicaban, comentaban quizás los acontecimientos diarios, quizás hablaban acerca de la carpintería, quizás María le comentaba acerca de lo que ella hacía también para colaborar en el hogar, más los oficios. Quizás se ponían a platicar de vez en cuando acerca de la escritura. Y ahí Jesús pues iba orientándola y le iba platicando, digamos, algo de primera mano acerca del Evangelio. San Agustín, en su libro Las Confesiones, rememora sus diálogos espirituales con su madre Mónica. Agustín recuerda que su mamá a veces se quedaba como extasiada. ¿Ah? Lo natural, lo normal, cuando hay una buena comunicación entre padre e hijos, entre madre e hijos, cuando hay una buena comunicación familiar. Se platican y van aprendiendo los unos de los otros. Y es lo mismo que puede suceder en una comunidad. Cuando aquel que está más avanzado en conocimiento platica y les da esos avances que son necesarios para la formación y el crecimiento espiritual de cada quien, no hay discusión, no hay envidia, no hay egoísmo. Interesante esta relación entre la Madre Iglesia y sus hijos, que son las comunidades y que son cada uno de los fieles. Porque recordémonos que la Madre, la Iglesia como tal, es nuestra Madre y es también la que representa maternalmente en nosotros a la Virgen María. Y si San Agustín hace memoria de ciertos diálogos que tuvo con su mamá, imagínese usted Jesús y María platicando. Seguramente, sin lugar a dudas, Jesús y María sostuvieron ricos diálogos espirituales. Y menciono así porque no es de él quien estoy hablando, sino de María, la que escuchó directamente de Dios la palabra. No olvidemos también a San José, el esposo, que indudablemente también vivió las mismas experiencias. La Virgen María había escuchado a su adolescente hijo en un coloquio de las Sagradas Escrituras. No existía la Biblia como la conocemos hoy, pero le voy a aplicar el término coloquio bíblico. Y este coloquio bíblico Jesús lo tuvo con los doctores de la ley en el templo. Ahora, frente a ella tenía a su hijo, la palabra de Dios, que le hablaba de lo que había visto y oído. Y por así decirlo, la evangelizaba anticipadamente. Ella tuvo esa dicha de escuchar a Dios mismo, de escuchar su palabra. Por eso es que nosotros también reconocemos como católicos la santidad de la Virgen María.
le guste o no le guste a muchos. Recordémonos también que el Evangelio retrata a una de las hermanas de Lázaro, que se llama María, que se sienta a los pies de Jesús para no perderse ni una palabra del Maestro. Esto nos debe de motivar en lo personal, que cuando vayamos a la Sagrada Eucaristía, escuchemos la palabra de Dios con muchísima atención y que al mismo tiempo escuchemos la homilía como aquel sediento que necesita beber, porque es la Iglesia la que está hablando por medio del sacerdote. Es la palabra de Dios la que se está explicando por medio del sacerdote y de aquellos laicos que tienen la dicha de poder comunicar los mensajes. Usted también tendría la necesidad de buscar un lugar cómodo en su casa y escuchar un buen tema acerca de las cosas de Dios. Por ejemplo, lo que está escuchando en este momento. Con atención. Cuando usted lo inviten a un retiro, a una prédica, a escuchar, por supuesto, siéntase como aquel cuadro que le hice de Jesús y la Virgen María platicando las cosas de Dios, y como esta María, hermana de Lázaro, pues se sienta a los pies de Jesús para no perderse ni una palabra del Maestro. Esa debe de ser la actitud de todo buen cristiano. Tener una actitud de no perderse ni una de las palabras del sagrado Evangelio, ni de la explicación que se da. Jesús la alabó, afirmó que había escogido la mejor parte. ¿Cuál es la mejor parte? La escucha de la palabra, la escucha que nos alimenta el espíritu, la escucha que nos ayuda a cambiar nuestro estilo de vida. Pero no solo eso, sino ponerla en práctica. En cambio, reprochó a Marta porque, por estar muy nerviosa, se estaba perdiendo aquellas palabras que su hermana María se bebía con avidez. Oh, un llamado de atención para aquellos que nos encanta y les encanta servir y que son unos excelentes servidores y que van corriendo poniendo las sillas y que van corriendo sirviendo las viandas y que van corriendo recogiendo la ofrenda. Momento. Si hay palabra, escucha la palabra con atención. Que el quehacer no te domine, porque la mejor parte te la estás perdiendo. Y si esto sucedió con la hermana de Lázaro, ya nos podemos imaginar a la Virgen María, que no se perdía la mejor parte, que es la palabra de Dios. No hay que perderse la palabra de Dios, no hay que perdérsela, porque la palabra de Dios transforma vidas. La palabra de Dios sana corazones. La palabra de Dios da esperanza. La palabra de Dios te hace buscar más y más a Dios.
Y cuando tú buscas más y más a Dios, todo lo demás se te va a dar por añadidura, aún sin que lo pidas. Y esta experiencia la vivieron muchos santos. Entonces, ¿qué es lo que quiero darte a entender con este gran ejemplo de aquella que escuchó la palabra? Eso, escucha la palabra. No te pierdas ningún retiro, no te pierdas ninguna formación que se implemente en tu parroquia, en tu ministerio, y aprende a escuchar. Ten esa hambre de escuchar la palabra de Dios. Quizás anteponemos nuestra manera de pensar, quizás anteponemos nuestros prejuicios, pero Jesús fue claro y tajante cuando dijo algo muy importante, cuando estaban aquellos fariseos hablando de las cosas de Dios, y él dijo: hey, escuchen lo que ellos dicen, pero no actúen como ellos. Lo importante es la palabra. Lo importante es escuchar la palabra, porque vuelvo a repetirlo, la palabra transforma vidas. Probablemente, cuando Jesús no hablaba de problemas de carpintería, hablaba de las cosas de su Padre que está en los cielos, a quien Él nos enseñó a decirle Abba, papá. Los apóstoles fueron evangelizados durante 3 años. ¿Cuántos años llevas tú siendo evangelizado, por utilizar ese término? ¿Cuánto tiempo hace que tuviste tu encuentro con el Señor en un retiro de iniciación o por X o Y experiencia que hayas vivido? Años. Pero hay algo más importante acá. María vivió toda su vida recibiendo la evangelización de parte de la palabra de Dios. Y ponle atención a esto. Ponle atención a lo que te voy a decir. Medítalo, profundízalo, de parte de la palabra de Dios. María recibió la palabra directamente, la palabra de Dios. ¿Y dónde se encontraba esta palabra de Dios? A ver si te lo imaginas, a ver si respondes. Y si no te lo digo, esta palabra de Dios vivía en su casa, en la casa de María, donde vivía Jesús con sus papás. ¿Dónde vive la palabra de Dios hoy en día con nosotros? Primero, en nuestro corazón. Segundo, en la iglesia. Así que medítalo y reflexiónalo. Bendito y alabado sea Jesucristo por siempre. Amén.